Buen día, profesora. Hoy el grupo número 3 expondrá la resolución del caso 367, llamado Los bueyes a prueba. Para su resolución, nos hemos basado en la respuesta del jurisprudente Alfeno, el cual nos dice que si el comprador había comprado los bueyes, no debía responder el vendedor, pero que si no los había comprado todavía, entonces, si por culpa del esclavo ocurrió el ser herido por el buey, no debía quedar responsable el vendedor, pero si ocurrió por el vicio del buey, sí debía responder por él. En este caso, hemos identificado los siguientes hechos. Ticio compró a Cayo unos bueyes y acordaron que los probaría en un plazo de 30 días. Por ello, pagó 3.000 sestercios. Pánfilo, un esclavo de Ticio, probaba los bueyes en el arado, y uno de ellos lo embistió, causándole varias heridas. Ticio, ante esto, busca cómo exigir la devolución de lo pactado, más la indemnización por los daños causados al esclavo Pánfilo. En el planteamiento del caso hemos identificado las siguientes cuestiones. Se perfeccionó la compraventa del buey, se transmitió la propiedad, ¿quién habrá de responsabilizarse de los daños al esclavo? Primero tenemos que saber que el perfeccionamiento de la compraventa pacto se supedita a que pase el tiempo pactado para comprobar las condiciones prometidas. En este caso, las condiciones prometidas de buey, para así cumplir todos los efectos jurídicos. Al no haber pasado el tiempo pactado, Ticio no efectúa la compraventa. Por lo tanto, no hubo una forma solemne como la emancipatio y no adquirió la propiedad ni los efectos como propietario. Aunque hubo un pago por el buey, pero cuyo contrato de compraventa prueba no resultó, este se vuelve anulable. Sin embargo, los daños causados por el animal al esclavo deben ser respondidos por Cayo, por vicios ocultos, ya que dicho objeto del contrato no era lo prometido. Debe responder con una indemnización que se basará según el daño que le puede causar a Ticio al tener un esclavo lesionado. Además, según el jurisprudente Alfeno, nos dice que Cayo, vendedor, debería responsabilizarse ya que el buey con vicios ocultos atacó al esclavo de Ticio y por la lex Aquilia que será explicada más adelante, Cayo deberá responder los daños del esclavo Pánfilo. Aparte, el esclavo no provocó al buey, ya que solo lo estaba probando en el arado, y Ticio, con medios probatorios dados en la fase injuria del juicio, puede apoyarse para pedir dicha indemnización y aplicar acciones para la devolución de lo pactado, las cuales serán explicadas más adelante. La última cuestión que hemos identificado es, ¿puede Ticio exigir la devolución de lo pactado y una indemnización por los daños causados al esclavo? Bueno, esta última cuestión será explicada en la decisión, ya que es lo que se pide del caso. Instituciones aplicables para el caso. Tenemos dos instituciones, uno de compraventa y otro de daños. Dentro de compraventa tenemos el pactum displecentiae o de retrovendendo. Este es un pacto que le otorga al comprador el derecho de devolver la cosa comprada, recuperando el precio, por si ésta le desagrada, y el plazo del que dispone el comprador para devolver la cosa se debe fijar por ambos contratantes, en virtud del pacto de retrovendendo o retrocompra. El comprador se reserva la facultad de devolver la cosa al que se la vendió y que éste le entregue un precio igual al que pagó. Y dentro de daños tenemos la lex Aquilia. Era la lex del derecho, que establecía una indemnización a los propietarios de los bienes lesionados por culpa de alguien. Y dentro de esta lex Aquilia se deriva la lex Aquilia de Dabnor. En principio exigía el dolo en el autor después de la jurisprudencia. Extendió el concepto de culpa a daño injusto, es decir, la conducta dañosa causada por negligencia, imprudencia, impericia o inexperiencia. También se deriva la lex Aquilia datum. Esta es la suma de la estimación del daño en base a la relación causal directa. Y en conclusión, la lex Aquilia exigía que el damnum fuese datum, es decir, que se causara el daño directamente con alguna parte del cuerpo.
La damnum a que se refería la ley debía ser datum, y se extendió a que esto exigiera una relación casual corporal. También tenemos en daños el lucro cesante. Este es el concepto iniciatorio de la responsabilidad civil. Consiste en las ganancias dejadas de recibir por el contratante que ha sufrido el daño causado por el incumplidor del contrato. En culpa extracontractual, todo ello como consecuencia de la conducta desplegada por el incumplidor. Actio de pauperie. Deriva de la lex Aquilia como acción directa, por los daños espontáneamente causados por animales cuadrúpedos, con régimen de no salida. Es decir, el propietario de los cuadrúpedos puede asumir la responsabilidad patrimonial por los daños causados por animales, o puede entregarlos al propietario del fundo que lo sufrió. Decisión. Estimando el caso, llegamos a la conclusión que, con la disolución del contrato a prueba, Ticio sí puede exigir una devolución de lo pactado, ya que la compra se realizó mediante un pacto de splicitae, en el cual Ticio acordó comprar los bueyes y probarlos durante un plazo máximo de 30 días, dentro de los cuales, si no eran de su agrado, los devolvería. Durante un día de este plazo, al darse cuenta que uno de los bueyes atacó a uno de sus esclavos, planea devolverlos. Por lo tanto, Cayo debe aceptar, debido al pacto de prueba previa compra. Además, sí puede pedir una indemnización por el daño causado a su esclavo Pánfilo, ya que se encontraba dentro del plazo de prueba determinado. Pero, para esto, primero debe comprobar el vicio del buey, presentando pruebas que le ayuden a demostrarlo, lo cual hará con testigos, los cuales serán los otros esclavos que se encontraban en el arado en el momento de la prueba de dicho buey, e inclusive el mismo Ticio, quien presenció la mala conducta del buey. Cayo, al no haber presentado un pacto de no praestando evictione, en el que, como vendedor, debió notificar expresamente la ausencia de enfermedades, defectos o vicios en sus animales, quedando así protegido de responsabilidad por evicción. Sin embargo, no lo hizo, ya que él suponía que no había presencia de estos. Por lo tanto, podemos decir que actuó por inexperiencia y no con dolo. Entonces podemos aplicar la lex Aquilia de damno datum, para que el valor de la indemnización sea determinado por el pretor. Aparte de la lex aquiliana de damno datum, se puede aplicar el lucrum cesante y la actio pauperie, explicadas en las instituciones. Ticio puede usar la actio pauperie, ya que hay presencia de daños en su esclavo, realizados por el animal cuadrúpedo que era objeto del contrato. Por lo tanto, en el juicio, durante la etapa in iure, el juez determinará si Cayo debe asumir la responsabilidad patrimonial por los daños causados por su buey o puede entregarlo como pago a Ticio si es que no tiene fondos para solventar la indemnización. Por otro lado, Ticio también puede aplicar el lucro cesante para recibir la indemnización en base a los daños realmente causados y por los días que le costó el que dejara de laborar su esclavo por encontrarse en reposo, debido a que Cayo no cumplió con una de sus obligaciones como vendedor.